Somos los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Carlos Salazar Romero del sexto semestre del programa de estudios de contabilidad. Nuestro trabajo consiste en dar apreciaciones sobre la NIC 1, presentación de los estados financieros, esperando que estas explicaciones por cada uno de mis compañeros sean útil para todos aquellos que estudiamos contabilidad y solicitando las disculpas de los errores u omisiones que tuviese en nuestro trabajo. Objetivo. El principal objetivo de esta norma es la base que nos ayuda para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de asegurar que sean comparables tanto de los periodos anteriores como también con otras entidades, que sean fiables y comprensibles para los usuarios externos, como los inversores, los acreedores, entre otros, ya que servirá de guía y de gran utilidad para la toma de buenas decisiones económicas. Alcance. El alcance nos detalla que al momento de que las entidades van a preparar y presentar los estados financieros, estos deben estar conforme a la NIF, es decir, al momento que una empresa presente sus estados financieros, debe de estar de acuerdo con ciertas normas y estructuras para que la información financiera sea transparente, comparable y útil para los usuarios externos, como son los inversionistas, los analistas y los reguladores. Definiciones. Como primera definición, los estados financieros con propósito general. Se refiere a los informes contables que una empresa prepara y presenta de acuerdo con las normas contables establecidas, con el propósito de proporcionar información útil a una amplia gama de usuarios externos e internos, los cuales estos usuarios incluyen los inversores, los acreedores, los empleados y los proveedores, entre otros. Material o importancia relativa. Se refiere a la idea de que ciertos elementos, transacciones o errores en la información financiera son significativos en términos cuantitativos o explicativos y por lo tanto deben ser presentados y revelados de manera adecuada para que los usuarios de los estados financieros puedan tomar decisiones. Por ejemplo, la contabilización de diversos gastos a otros gastos de gestión no es de importancia relativa, pero se adjuntará una nota explicativa señalando la procedencia del importe registrado, en donde sí omite o no la evaluación de este por parte del usuario. Nota. Las notas son aquellas aclaraciones o explicaciones que se hacen al margen de los estados financieros con la finalidad de precisar o aclarar o explicar algo. Por ejemplo, una empresa al momento de presentar su estado de situación financiera debe de ir acompañado de las notas, que brindará información exacta al respecto de lo que se registra como en las cuentas por cobrar, que se debe detallar de dónde proviene o en caso de la propiedad, planta y equipo, no todos tienen la misma vida útil para calcular su depreciación. Entonces estas notas se puede detallar qué activos fijos tiene y cómo se ha depreciado cada uno de ellos. Otro resultado integral. Esto también conocido como estado de ganancias y pérdidas. Es un reporte financiero que en base a un periodo determinado muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como en consecuencia el beneficio o pérdida que ha generado la empresa. Finalidad de los estados financieros. El objetivo de los estados financieros es proporcionar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. Generalmente esta información es de gran utilidad a varios tipos de usuarios al momento de tomar sus decisiones económicas. Así también se muestran los resultados de gestión de
de recursos que lo fueron confiados a los administradores. La información que suministra los estados financieros de una entidad se clasifica en los siguientes elementos: activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, en los que se incluyen ganancias y pérdidas, aportes de propietarios y distribuciones, flujos de efectivo. Conjunto completo de los estados financieros. Un juego completo de los estados financieros comprende lo siguiente: estado de situación financiera al final del periodo, estado de resultados y otros resultados integral del periodo, estado de cambios en el patrimonio del periodo, estado de flujos de efectivo del periodo y notas. En algunos casos se incluye el estado de situación financiera al principio del periodo comparativo, cuando una entidad aplica una política contable retroactivamente o realiza una restricción retroactiva de partidas en los estados financieros, o también cuando reclasifica partidas en sus estados financieros. Características generales: presentación razonable y cumplimiento de las NIF. Los estados financieros deben presentar razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. Para ello se requiere la presentación verídica de los efectos de las transacciones y otros sucesos, de acuerdo los beneficios, los criterios establecidos en el marco conceptual. En pocas palabras, una entidad logrará una presentación razonable cumpliendo con las NIF aplicables, y cuando esto suceda, efectuará las notas una declaración dicho cumplimiento. Hipótesis de negocio en marcha. Una entidad debe elaborar los estados financieros bajo la hipótesis en marcha, con el fin de evaluar su capacidad para continuar el funcionamiento, a menos que se pretenda liquidar o cesar las actividades. Al momento de realizar esta hipótesis, se tendrá en cuenta toda la información disponible sobre el futuro, la cual deberá cubrir al menos los 12 meses siguientes a partir del final del periodo. Otra de las características generales es base contable de acumulación de vengo. Indica que el reconocimiento de alguna transacción o hechos económicos se hará o tomará como efectiva cuando ocurra el momento o se produzca el hecho. Esto independientemente de la fecha tanto del pago o cobro. Por ejemplo, si una empresa realiza una venta en septiembre del 2023, se contabilizará en el periodo mismo, así el cobro se produzca en el año siguiente. Es decir, que tanto los ingresos como los gastos del periodo se registra según corresponda. Otra de las características es materialidad o importancia relativa y agregación de datos. Consiste en información general que la empresa refleja a terceros o interesados. Es por ello que nos indica que la información debe ser material, o mejor dicho, puntual, desde el punto de vista de la preparación de los estados financieros. Todo ello con la mira de lo que lo señalado puede alterar, afectar o afirmar el punto de vista de una persona o entidad razonable. Por ejemplo, tenemos cuando se obvia u omite el valor correspondiente a una resma de papel en una entidad financiera dedicada a la compra y venta de bienes raíces y al arrendamiento de equipos y maquinaria de construcción. El importe correspondiente a una resma de papel es mínimo en comparación al resto de sus activos. Otra de las características es la compensación. Esto consiste en que una entidad no puede compensar activos con pasivos para obtener un saldo neto o ingresos con gastos, a menos que así lo requiera o permita una NIF. Realizar la compensación en el estado de resultados integrales o balance general limita la capacidad de los usuarios para comprender las transacciones y otros sucesos y condiciones que se hayan producido. Por ejemplo, las ganancias y pérdidas por diferencias de cambios, siempre y cuando no se representen individualmente una importancia significativa en la operación de una empresa. También tenemos la frecuencia de la información. Esta consiste o nos dice que una entidad presentará un juego completo de estados financieros al menos anualmente.
Tampoco prohíbe la NIC 1 que los estados financieros se pueden desarrollar de forma periódica. Por ejemplo, también se puede presentar mensualmente. También tenemos la última característica, que es información comparativa mínima y adicional. Esto nos dice que una entidad revelará información comparativa respecto al periodo anterior para todos los importes, incluido en los estados financieros del periodo corriente. La entidad que revele información comparativa presentará como mínimo por cada estado financiero de 2 años comparativos del periodo actual y el anterior. Por ejemplo, el contador de la empresa Maffersack presenta estados financieros del periodo actual 2023, entonces hará su comparación con el estado financiero del año 2022. Cambios en las políticas contables, restricción retroactiva o reclasificación. Dice que la entidad va a presentar 3 estados de situación financiera, que son al cierre del periodo actual, al cierre del periodo inmediato anterior y al comienzo del periodo inmediato anterior. Dice que la entidad va a modificar la presentación o clasificación de las partidas en sus estados financieros. Tenemos uniformidad en la presentación. Eso nos dice que, por ejemplo, una adquisición o disposición significativa o revisión de la presentación de los estados financieros podrían sugerir que esto necesita ser presentado de manera diferente. Por ejemplo, una entidad solo va a cambiar su estado financiero cuando ésta sea relevante o fiable. Tenemos estructura y contenido de los estados financieros. Esto nos dice que es una norma que quiere revelar determinada información en el estado de situación financiera. Tenemos identificación de los estados financieros. Esto nos dice que una entidad identificará claramente cada estado financiero y las notas. Además, también la entidad va a mostrar la siguiente información, que son el nombre de la entidad, el estado de situación financiera que pertenece a la entidad, la fecha del cierre, la moneda. Tenemos en el estado de situación financiera estos puntos importantes. Nos dicen que la información a presentar el estado de situación financiera incluirá partidas que presentan los siguientes importes, que son propiedades, plantas y equipo, propiedad de inversión, activos intangibles, activos financieros. También tenemos distinción entre partidas corrientes y no corrientes. Nos dicen que, independiente del método de presentación adoptado, una entidad revelará el importe esperado a recuperar o cancelar después de 12 meses. Tenemos activos corrientes, ya sabemos que es lo que menos dura en una empresa. Nos dice que al realizar el activo, la entidad clasificará un activo como corriente cuando tiene intención de venderlo, este activo, o consumirlo en un ciclo normal de operación. Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. Como no corrientes son los que más va a durar en la empresa. Nos dice que esto incluye activos tangibles e intangibles. Tenemos a pasivos corrientes, son las obligaciones que tiene la empresa con sus proveedores, que son los terceros. Dice que una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando espera liquidar un pasivo en su ciclo normal de operación. También nos dice que el pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes. Tenemos una entidad clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. Nos dicen que la entidad clasificará el pasivo como no corriente si el prestamista, por ejemplo, son los terceros que tiene la empresa, el resultado del periodo y otro resultado integral. Nos dice que el resultado del periodo integral presentará además las secciones del resultado del periodo, otro resultado integral del periodo, siendo total resultado del periodo otro resultado integral. Nos dice que tenemos información a presentar en la sección del resultado o en el periodo de este resultado. Nos dice que incluirán ingresos de actividades ordinarias, ingresos por intereses e ingresos de actividades ordinarias por seguros. También tenemos información a presentar en la sección de otro resultado integral. Nos dice que incluyen las partidas, que esas deben ser clasificadas por naturaleza, no se clasificarán posteriormente el resultado del periodo. Tenemos resultado del periodo. En el resultado del periodo, una entidad reconocerá todas las partidas de ingreso y gasto en un periodo de resultado. Además, nos dicen que las NIF especifican las circunstancias en las que la entidad reconocerá determinadas partidas. Tenemos otro resultado integral del periodo. Nos dice que una entidad revelará el importe del impuesto a las ganancias. Una entidad también nos dice que va a presentar las partidas de otro resultado integral, que son las netas.
de los efectos fiscales relacionados o antes de los efectos fiscales relacionados por un importe que muestre el acumulado del impuesto. Tenemos que una entidad va a dar información a presentar en los estados del periodo o resultado integral o en las notas. No dice que va a dar lugar a revelación separada de partidas e ingresos y gastos que están relacionados a la rebaja, a la reestructuración, la disposición de partidas, las operaciones, cancelaciones de pagos por litigios, otras. Estado de cambios en el patrimonio. Aquí nos va a brindar información sobre los movimientos de las cuentas patrimoniales que se han dado durante un periodo. Este estado va a incluir el resultado integral total, también los efectos tanto en la aplicación retroactiva en los cambios de políticas contables y de la reexpresión retroactiva en la corrección de errores materiales de periodos anteriores. Estos dos ajustes se consignan aquí porque así el resultado del periodo no se vea afectado. También una conciliación para cada componente del patrimonio, teniendo así un saldo inicial, que por ejemplo puede ser de 2022, porque como ya culminó el periodo, estamos iniciando con un nuevo saldo, donde vamos a tener movimientos, siendo así el resultado del periodo, que puede ser utilidad o pérdida, la cual se va a trasladar a una cuenta patrimonial de resultados acumulados. En caso tenga utilidad y sea una sociedad, tendrá una reserva legal. También va a estar los movimientos en el otro resultado integral, que va a estar la revaluación de activos. También transacciones de los propietarios, que puede ser por el aumento de capital o distribución de los dividendos, obteniendo así un saldo final, una situación patrimonial final, donde puede ser buena que haya mejorado o que haya disminuido esa situación. Ahora, el estado de flujo de efectivo nos va a suministrar información sobre los movimientos tanto en entradas y salidas de efectivo y equivalente de efectivo durante un periodo. La NIC 7 nos va a indicar criterios para su presentación, de acuerdo a una clasificación de actividades, como las actividades de operación, que van a estar las cobranzas por la venta de bienes o prestación de servicios, los pagos a proveedores, pagos de remuneraciones, pago de impuestos o pago de intereses. Las actividades de inversión, las cuales van a estar por los pagos por la compra de inmueble, maquinaria y equipo o activos intangibles, y también las cobranzas por la venta de ellos mismos. También va a estar los pagos por la compra de acciones o recompra de acciones y también cobranza por la venta de acciones. En las actividades de financiación se va a dar por la obtención de sobregiros o préstamos y también los pagos de ellos mismos. El estado de flujo de efectivo se puede presentar en uno de dos métodos, que puede ser directo o indirecto. Las notas vienen a ser informaciones explicativas que van a facilitar la comprensión e interpretación de los estados financieros, que deben contener información sobre la entidad, también las bases de presentación como el devengo, las políticas contables como las bases de medición, por ejemplo, en las existencias, si ha trabajado con el método PERS o método promedio ponderado. También debe declarar que su información financiera que está presentando se haya elaborado en base a las NIF. También deben dar información de apoyo. Por ejemplo, si tenemos un saldo en efectivo y caliente de efectivo, puede que tengamos ahí saldos de diferentes bancos. Bueno, tiene que detallarse en las notas de qué banco se tiene tal saldo. También va a estar la información que no esté presente en ninguno de los estados, que por ejemplo puede ser los pasivos contingentes que no se han reconocido como pasivos en su totalidad. Bien, la NIC 1 en el inciso 134 nos hace referencia acerca del concepto de capital y lo que ésta tiene que presentar para que la información sea útil a los usuarios de los estados financieros, para que se les permita evaluar a través de la información cualitativa y cuantitativa los objetivos, políticas y procesos de gestión del capital y a la misma vez también el valor monetario de aquellos componentes. Al hablar de una información cualitativa, hacemos referencia a conocer o enmarcarnos a qué se debe que una empresa tenga un gran crecimiento, ya sea en sus ganancias, en la forma en cómo se distribuye en el mercado. Y la información cuantitativa hace referencia a los importes monetarios que se ven reflejados en los estados financieros y pues nos dan una clara información de cómo la empresa está siendo manejada a través de los números y las cuentas contables respectivas.
puede gestionar su capital de diversas formas y estar sujeto a los diferentes requerimientos que contiene el capital. Una de ellas es un capital en base a la propia gestión. En esta se busca describir a lo que la entidad considera capital. Encontramos tres tipos: el capital social, el capital contable y el capital de trabajo. Ellas van a adecuarse perfectamente al concepto que se busca obtener. También encontramos los instrumentos financieros con opción de ventas, que son clasificados como patrimonio. Esto es netamente dependiendo del tipo de contrato que esté de por medio. En esto se indica que se va a medir el importe clasificado como patrimonio provenientes de la recompra o reembolso por parte de los tenedores de los instrumentos. Quiere decir, el que va a recibir el efectivo por la compra. En el caso de los pasivos financieros, estas surgen de relaciones contractuales, diferenciándose de las obligaciones que van a surgir por otras razones. Por ejemplo, encontramos los contratos que están bajo la forma o base de recepción o entrega de otros instrumentos de patrimonio, por ejemplo, la compra a través del warrant. También se da cuando por derecho se evita la entrega de efectivo u otros activos financieros para liquidar alguna obligación contractual, y por ello esto tipifica como un pasivo financiero. También encontramos los cambios en la información cualitativa y cuantitativa del periodo anterior. Esto se da más que todo en forma de base y pues puede ser señalado también en las notas de los estados financieros. Otra información a revelar hace referencia a los dividendos propuestos o anunciados que han sido reconocidos antes de la formulación de los estados financieros. También a los que no han sido reconocidos durante el periodo, tanto para distribuirlo entre los propietarios de la entidad como al reconocer el valor que tiene cada acción. También el dividendo preferente de carácter acumulativo. En este tipo de dividendo hace mención al derecho de cobro que tiene un accionista al tener ese derecho y ejecutarlo antes que los demás. Ahora, encontramos dos tipos de domicilio, el social y el fiscal. En el caso del social, nos hace referencia a donde la entidad desarrolla sus actividades de gestión y administración. También es importante la descripción de la naturaleza de sus operaciones y principales actividades, ello dependiendo al sector económico en la cual se desarrollan sus actividades. El nombre de la controladora directa y última. Hablar de controlador en estos casos es hablar de una entidad que tiene una o más sucursales. También la información de la vida limitada de una entidad. Eso hace referencia al postulado de hipótesis de negocio en marcha.